Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Iniciamos un nuevo programa de la Cantera TV, el primer y único programa que te informa semana a semana de todo lo que sucede en las divisiones inferiores, tanto de Newell's como de Rosario Central. Encontrás todo lo que informamos en cuanto a las divisiones inferiores. Hoy vamos a estar repasando todo lo que sucedió este fin de semana en materia de inferiores, tanto de Newell's como Rosario Central, pero como siempre en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube encontrás todo el material que compartimos aquí en la Cantera TV para repasar lo que sucede semana a semana con la cantera rosarina, la mejor del país, como decimos habitualmente con Agustín Malvestiti. Vamos a estar repasando hoy todo lo que sucedió con Newell's Talleres, con Central enfrentando a Sarmiento de Junín, también lo que sucedió en la Divisional Reserva, en el torneo Proyección, para repasar todo lo que ha sucedido este fin de semana en materia de divisiones inferiores. Nosotros nos vamos a la primera tanda y cuando regresemos empezamos a encarar estos 30 minutos de un nuevo programa de la Cantera TV. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. UDGRA y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. UDGRA y la gente. Todos los días les damos 360.000 patentes para que nos cuiden mejor. Nuestras cámaras de control de tránsito detectan la patente de cualquier vehículo y están a disposición de la policía y de los fiscales. Como intendente, les exijo que actúen y nos cuiden. En Rosario merecemos vivir en paz. 40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. Dr. Balbi, Emergencias Veterinarias, las 24 horas, 0341-155-975108. Richieri, 1033, 438-2330, www.drbalbi.com.ar. El centro para toda la ciudad, lleno, de día y de noche también. Récord de comercios abiertos, las peatonales renovadas y repletas, la vuelta de la favorita. Nos decían que era imposible, pero el centro revivió. Vení a disfrutarlo con amigos, trae a tu familia. En Rosario, el centro es de todos. Yo sé que falta, pero estamos en obra y no vamos a parar. Regresamos con este programa de la Cantera TV y nos vamos a meter en todo lo que sucedió con Newell's enfrentando a Talleres, las categorías mayores jugando en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, las menores disputando sus encuentros en la ciudad de Córdoba. Vamos a arrancar por la cuarta división, el conjunto dirigido por Rubén Petete Rodríguez, que iba a terminar empatando en la apertura de la jornada allí en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. El conjunto visitante que se iba a poner en ventaja con el gol de Ruiz, el número 8 de Talleres, que abría la cuenta allí en Bellavista para el conjunto visitante. Newell's, que iba a tener sus posibilidades de poder llegar a la igualdad, también de poder concretar alguna otra situación. En el segundo tiempo iba a llegar esto: el centro, el cabezazo de Juan Ignacio Tomadoni, el número 17 de Newell's, que en la primera situación de peligro que tenía, después de haber ingresado desde el banco de los suplentes, ponía el único tanto
para la cuarta división. Vamos a repasar entonces lo sucedido en la quinta división. El conjunto dirigido por Ricardo Lunari, que se iba a terminar imponiendo en lo que a la postre sería el único triunfo del conjunto rojinegro en esta jornada ante Talleres. Va a llegar esta situación primero para el elenco rojinegro. Talleres que iba a tener sus situaciones, el enganche aquí del número 10 cordobés, el remate que iba a llegar y la buena intervención del arquero rojinegro para evitar la caída de su arco. A los 14 minutos iba a llegar esta situación, el córner desde la izquierda, el cabezazo de Thiago Bustinelli, el número 2 rojinegro, para abrir el marcador en favor del conjunto de Lunari. Newell's que empezaba a poner la historia en su favor, el conjunto de Lunari que iba a mostrar un buen juego colectivo, también con algunas participaciones interesantes en lo individual, para seguir encaminando este gran presente que está teniendo la quinta división de Newell's, que es puntera en su zona. Va a llegar esta situación, el número 7 rojinegro que encara por el sector derecho, va a jugar la pelota hacia el medio, va a venir un pase también hacia el área, va a llegar el remate, en definitiva, de Santino Duarte, el número 8 rojinegro, que a los 29 minutos del primer tiempo ponía el 2-0 para el conjunto de Lunari, que empezaba a sentenciar un poco la historia ya rápidamente allí en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Talleres que iba a tener también un par más de situaciones como para poder desnivelar. Aquí la mala salida de Chiarini, el arquero rojinegro, que iba a poder resolver de buena manera. El centro que va a llegar por parte de Talleres para tratar de poder desnivelar un poco la historia y el partido que llegaba al final de la primera mitad. En el segundo tiempo Talleres iba a tener algunas situaciones. Aquí la falta que comete el defensor de Newell's dentro del área y en definitiva iba a terminar siendo el penal para Talleres. El remate que va a llegar del delantero cordobés y Chiarini en dos tiempos se iba a quedar con la ejecución de los 12 pasos para evitar la caída de su arco y para empezar a cerrar un poco también la historia y evitar que Newell's se vaya con un gol en contra. Talleres que más allá de eso iba a seguir yendo al frente, iba a tener algunas situaciones. Chiarini nuevamente aparecía para evitar la caída de su arco. Los cambios que iban a llegar por parte de Ricardo Lunari a partir ya de los 19 minutos para cambiar de aire, para poner otro cambio de ritmo con jugadores ya con más descanso. Iba a llegar esta situación, el remate desde el córner para que nuevamente Chiarini evite la caída de su arco. A los 33 minutos, Soria, el número 6 de Talleres, que iba a aprovechar ese remate para vencer a Chiarini y poner el 2-1 del elenco cordobés, que iba a tener varias situaciones sobre el final de este partido. Chiarini para evitar la caída de su arco nuevamente y en definitiva Newell's que se iba a quedar con un triunfo más que importante para seguir sosteniendo su buen presente en el campeonato. Así, ya con 5 minutos de adición habiéndose jugado, Newell's que se iba a quedar con el triunfo en quinta división, que a la postre decíamos iba a ser el único triunfo del elenco rojinegro ante Talleres en esta jornada. La sexta división, dirigida por Fernando Capobianco, que terminó igualando 0-0 ante su similar de Talleres allí en el centro de entrenamiento Jorge Grifa. Vamos a repasar ahora lo que sucedía con las categorías menores jugando en el predio Amadeo Nusitelli, el predio que tiene Talleres allí en Córdoba. La séptima división de Newell's, dirigida por Diego Pomelo Mateo, que iba a terminar cayendo 2-0. Mismo resultado, por lo menos derrota fue también para la octava división dirigida por Alejandro Ojeda. 6-0 fue el triunfo para Talleres. Y en novena división el empate 2-2 de Newell's ante su similar cordobés. Mesa y Contreras los goles para el conjunto dirigido por Hernán Castría, que en definitiva Newell's pudo obtener solamente 6 puntos ante Talleres en lo que fue la jornada
del fin de semana. Nos vamos a meter en todo lo que fue la jornada ante Newell's. Antes lo presentamos con Sport 78. En Sport 78 encontrá el regalo ideal para este Día del Padre. Para tu papá y para tu abuelo, ¿por qué no? Que también es papá de tu papá. Bueno, en fin, feliz día. Vamos a meternos entonces con todo lo que sucedía en la séptima división, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández, que iba a abrir la actividad allí en la Ciudad Deportiva Granadero Baigorria, que iba a empezar con este gol de Sarmiento de Junín, el futbolista Ludovico, que iba a abrir la acción, el resultado en favor del elenco visitante, el número 10 de Sarmiento, que encontraba adelantado al arquero de Rosario Central y de esta manera ponía el 1-0. Central que con el correr de los minutos iba a empezar a emparejar un poco más la acción allí en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria, el remate que llegaba de esta manera para empezar a tratar de equilibrar un poco la historia para los dirigidos por Alejandro Fernández. La séptima división que a la postre después iba a poder llegar al empate, pero una serie de remates que llega por parte de Tomás Parodi. También iba a tener la posibilidad Lionel Antunes, aquí un cabezazo y el control del arquero de Sarmiento. Central que iba a tener varias ocasiones como para poder igualar en esta primera mitad, todos remates que iban a llegar muy cerquitas. Aquí una posibilidad nuevamente para el elenco visitante, se escapa el jugador de Sarmiento, termina habiendo prácticamente una falta, pero el árbitro en definitiva termina convalidando la falta para el elenco canalla, y de esta manera iba a llegar a su final la primera mitad del partido. En el segundo tiempo, Central, ya un poco más asentado en cancha, iba a tener un par de situaciones como para poder igualar el encuentro. Aquí una situación, el remate y la volea de Nahuel Arce, que la agarró como vino el número 5 de Central, que con este golazo ponía el empate 1-1. Allí la volea de derecha para poner el gol del empate, un resultado que sentaba bien por cómo había comenzado el encuentro. Central que después iba a tener situaciones como para poder igualar un poco el resultado, por lo menos para poder quedarse con un triunfo. Iba a tener varias situaciones. Después los cambios que iban a empezar a llegar por parte de Alejandro Fernández, iba a ingresar Bruno Dedeu, también después iba a hacer lo propio Santiago Rubín, también Santiago Calvo, bueno, los juveniles de Central que empezaban a tener minutos desde el banco de los suplentes. Otra situación más, el remate o el centro que iba a llegar desde la derecha, el cabezazo que iba a tener Valentín Becerra para poder desnivelar la historia en favor de Central. Otra situación más, aquí se termina escapando muy bien Santiago Calvo y el arquero de Sarmiento que se quedaba con la pelota para evitar la caída de su barco. Los cambios que siguen llegando por parte de Alejandro Fernández. Aquí otra situación más para el elenco auriazul y en dos tiempos el arquero de Sarmiento que se iba a terminar quedando con la pelota. Una situación clarita también para Central. Ya en los últimos instantes de este encuentro va a llegar este remate. Termina despejando primero la defensa de Sarmiento y en dos tiempos el arquero de Sarmiento que evitaba la caída de su arco. Otro centro al área y el arquero de Sarmiento nuevamente que se quedaba con la pelota para salvar lo que era en principio este 1-1 y en definitiva el empate para los dirigidos por Alejandro Fernández. Vamos a repasar lo que sucedía con la octava división, el conjunto dirigido por Mario Paglialunga, que en un día nublado iba a tener una lluvia de goles en esta octava división que se iba a terminar imponiendo por un amplio margen. Primera situación, el remate que iba a terminar ejecutando el jugador de Rosario Central, hablábamos de Gino Pavoni, el remate que se iba a terminar yendo afuera. Aquí va a llegar otra situación más para Rosario Central en los pies de Gino Pavoni que no iba a poder desnivelar. Va a llegar esta situación, el pase al medio y se termina quedando el arquero de Sarmiento con la pelota para evitar
obviamente la caída de su arco. Esta situación que iba a llegar parecía penal, pero el jugador del Central que se ponía en pie rápidamente, va a llegar este remate. Valentino Felici, el número 7 canalla, que con esa ejecución, ese disparo de afuera del área desde la media luna, que ponía en ventaja al conjunto dirigido por Palialunga, el 1-0 para el conjunto de la octava división, que empezaba a marcar un poco el ritmo del partido. Aquí se dormían los defensores de Sarmiento, el remate que iba a llegar y la atajada del arquero visitante para evitar la caída de su arco. Va a llegar esta situación para el elenco visitante, para el Verde de Junín, que iba a tener un par de situaciones también para poder llegar al empate, pero la buena intervención de Jeremías Ríos para evitar la caída de su arco. Aquí va a llegar esta infracción de Fabricio Ábalos, que iba a terminar derribando al jugador de Sarmiento. El remate que va a llegar, no puede Jeremías Ríos, y San Juan, el número 11 del elenco de Junín, que ponía el único tanto en lo que iba a ser este partido para Sarmiento, que Central se iba a terminar quedando con un 6-1. Va a llegar esta situación. El centro, o en realidad la jugada que llega al lateral, el centro de Antonio Ortiga, que se termina metiendo en el arco de Sarmiento, el número 4 canalla, que ponía nuevamente en ventaja al elenco de Paglialunga. No sabemos si fue un remate, un centro, pero en definitiva la pelota se terminó metiendo dentro del arco y Central que se ponía nuevamente arriba en el marcador. Otra chance para Sarmiento, la buena intervención en 2 tiempos de Jeremías Ríos para evitar la caída de su arco. Aquí otra complicación en la salida de Sarmiento, parece ser que le van a terminar cometiendo el penal. Buena situación aquí nuevamente para Gino Pavoni, pero terminaba despejando la defensa de Sarmiento. Vamos a meternos ya en el segundo tiempo. Central que se iba al descanso en ventaja, con una buena sensación de lo que habían sido los primeros 45 minutos. Va a llegar este penal, el centro o el tiro que quedaba en la mano de un defensor, y Bautista Cantero, que con este lujo, el número 10 canalla, picándosela al arquero de Sarmiento, ponía el tercer gol para el elenco de Mario Paglialunga, que empezaba a sentenciar un poco la historia. Iba a llegar esta situación, el remate, la pelota que pega en el travesaño y se va afuera. Sarmiento que iba a tener también alguna situación como para poder llegar a un nuevo tanto. Aquí iban a pedir gol, pero en definitiva Jeremías Ríos, que iba a terminar salvando en la línea para evitar la caída de su arco. Va a llegar esta situación ahora en los pies de Rosario Central, el remate de Gino Pavoni, el número 9 auriazul, que ponía otro tanto más para los dirigidos por Mario Paglialunga, que a esta altura ya estaban tranquilos con el resultado, 4-1, la ventaja para ponerle una casi cifra definitiva a esta goleada. Central que iba a tener otra situación, aquí iba a llegar este remate cruzado que se iba a terminar yendo afuera. Después los cambios que iban a empezar a llegar, iban a ingresar Franco García, Alejo Gareis, también iba a hacer lo propio Pedro Raciati, iba a ingresar también Santiago Marinelli, Andy Willes, bueno, todos los futbolistas de Central que iban a empezar a tener minutos. Aquí una situación más para los dirigidos por Paglialunga, el remate que iba a llegar de Alejo Gareis, lo mencionábamos, hacía algunos minutos que había ingresado, y el número 16 de Rosario Central, que con este remate ponía el 5-1 allí en la ciudad deportiva de Granadero Baigorria, para lo que iba a ser un gran partido de Central. Y aquí aparece esta contra de Valentino Felici, casi desde atrás de mitad de cancha, la corrida del número 7, que iba a empezar a acumular gente, a dejar rivales en el camino para meterse en el área y sacar este remate para lo que iba a ser el 6-1 definitivo de la octava división de Rosario Central, el golazo de Valentino Felici, que anotaba el segundo tanto en su cuenta personal en este encuentro. Había abierto la historia y le ponía cifras definitivas. Vamos a repasar ahora lo sucedido en la novena división, también que iba a tener triunfo para el elenco de Rosario Central, en un partido que iba a tener pocas situaciones, pero que para Central iba a ser mucho más efectivo, porque iba a aparecer primero esta situación para el elenco dirigido por Jorge Díaz, la pelota que termina
pegando en el travesaño y se va a terminar yendo afuera. Otra chance más desde el lado izquierdo, el remate, el centro y nuevamente el arquero de Sarmiento que evitaba la caída de su arco. El conjunto canalla que iba a tener muchísimas situaciones en la primera mitad como para poder abrir el marcador, pero la imprecisión en los últimos metros hacía que Central no pudiera llegar a ese tan preciado gol. Varias situaciones, como decíamos, también aquí el remate. Va a llegar este penal. Buena respuesta del arquero de Sarmiento para evitar la caída de su arco. Como decíamos, Central que tuvo muchas situaciones en este primer tiempo para poder convertir, pero entre las flojas definiciones y la buena tarea del arquero visitante hacían que Central no pudiera llegar al gol. Sin embargo, en el segundo tiempo la historia iba a cambiar. Aquí este centro que iba a llegar del sector izquierdo y muy buena la tapada o la respuesta del arquero de Sarmiento. Iba a llegar esta situación, la sucesión de pases, el remate furibundo de Facundo Marchese para vencer de Francisco Marchese para batir al arquero de Sarmiento, el número 10 Canalla, que con ese potente remate y la floja respuesta del arquero de Sarmiento iban a decantar en el único tanto del elenco de Jorge Díaz en lo que iba a ser esta victoria 1-0. Central que a la postre se iba a terminar quedando con la jornada ante Sarmiento, pero las situaciones para la novena división que empezaban a llegar también para poder cerrar un poco la historia. Pocas serían las situaciones, como decíamos, en este segundo tiempo para la novena división. Iba a tener Sarmiento también alguna posibilidad para poder llegar al empate, pero la buena intervención del arquero, también las flojas definiciones para Sarmiento de poder llegar un poco al empate. Los cambios que llegaban también por parte de Jorge Díaz. Aquí otra situación para Rosario Central, el arquero que terminaba despejando la pelota. Un remate más para los dirigidos también por Jorge Díaz. Aquí la mala resolución, las confusiones a la hora de definir, las complicaciones también de Sarmiento de poder despejar la pelota, pero en definitiva el conjunto canalla que se iba a quedar con el triunfo y, como decíamos, 14 de los 18 puntos iba a obtener Central en esta jornada. Antes vamos a repasar lo que sucedía con las categorías mayores, enfrentándose a sus rivales de Junín, justamente en la ciudad de Buenos Aires. La cuarta división, que empató 1-1, el conjunto dirigido por Matías Lecchi, con el gol de Lautaro Flores. La quinta división dirigida por Fernando Lancidey, que se iba a terminar imponiendo 2-0 con los goles de Franco Peloso y de Nahuel Marnini. Mismo resultado para la sexta división de Javier García, que se impuso con los goles de Ignacio Moreno y de Ciro Armoa para quedarse en definitiva con el triunfo, con la jornada ante Sarmiento de Junín. Ale de Melo. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Reservas al 3416-371858. Moreno, 1434 Rosario. Única dirección. Seguimos arreglando calles en toda la ciudad. Perdón por romper, pero había que arreglar. Es verdad que hacemos muchas calles a la vez, pero si no la inflación se come la plata de las obras. Por favor, chequea los avisos de corte y vías alternativas. Yo sé que falta, pero estamos en obra y no vamos a parar. Udgra y la gente. Un espacio de radio para conocer todo lo que debes saber de nuestra actividad gremial por 95.5 FM Corazón. Te invitamos a participar con tu opinión, consulta o inquietud. Lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales o por WhatsApp. Udgra y la gente. ...40 años de debates, 40 años en defensa de la ciudad, 40 años construyendo consensos, 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz, somos el Consejo Municipal de Rosario. En Sport 78 encontrá el regalo ideal para este Día del Padre. Para tu papá y para tu abuelo, ¿por qué no? Que también es papá de tu papá. Bueno, en fin, feliz día.
Otro mes con menos infracciones y menos internados por siniestros viales. Desde que instalamos las nuevas cámaras de control de tránsito, cada vez se hacen menos infracciones. Estamos manejando mejor y es muy bueno, porque sin infracciones no hay multas. Y lo más importante, cuando evitamos siniestros, salvamos vidas. Yo sé que falta, pero estamos en obra y no vamos a parar. Che pintor, vení Alto Color. Si vos quieres pintar, oferta vas a encontrar. Che pintor, venite a Alto Color. Encontralo en Alto Color Pinturerías, en sus dos direcciones, Montevideo esquina Callao, Corrientes esquina Pasco. Venite a Alto Color. Volvemos con este programa de la Cantera TV. Nosotros nos metemos ahora con lo que va a ser la próxima fecha de juveniles, tanto para Central como para Newell's, en lo que va a ser la continuidad del fin de semana. El conjunto rojinegro que va a estar enfrentando a Barraca Central, las categorías menores jugando en el centro de entrenamiento Jorge Grifa, las categorías mayores jugando en la ciudad de Buenos Aires. Central va a estar haciendo lo propio ante Defensa y Justicia, las categorías menores que van a estar jugando en el Predio Bosques, las categorías mayores que van a estar jugando en la Ciudad Deportiva de Granadero de Baigorria, esto para una nueva fecha de las divisiones juveniles. Recordando que en las redes sociales de La Cantera TV encontrás todo el material semana a semana que compartimos en Instagram, en YouTube, en Facebook y en Instagram, todo allí para que repases lo que habitualmente semana a semana compartimos aquí en La Cantera TV, la mejor cantera del mundo, la cantera rosarina. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana para seguir haciendo más de La Cantera TV.